Mucho gusto de estar con ustedes en esta ocasión. Soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y voy a presentar el trabajo llamado El proceso de identificación en Simone de Beauvoir. Este trabajo se centra en responder a la pregunta de investigación: ¿cuáles fueron los antecedentes psicológicos en la familia de Simone de Beauvoir que propiciaron la construcción en ella de una feminidad libre de ataduras? El estudio explora los antecedentes familiares de este autor y su influencia en la formación de una identidad sólida y autónoma. Se emplea una metodología cualitativa basada en la teoría psicoanalítica como estudio de caso. Simone de Beauvoir fue una gran filósofa, escritora principalmente, pero también fue matemática, académica, activista, ensayista y política. Aunque se sabe poco sobre los tatarabuelos de Beauvoir, se tiene constancia de que la familia Bertrand de Beauvoir, de la línea paterna de la escritora, estaban mayoritariamente compuestos por funcionarios adinerados. Narcís de Beauvoir, bisabuelo de Simone, provenía de una familia acomodada desde su infancia y posteriormente se destacó en el Ministerio de Hacienda como inspector de contribuciones, obteniendo así una posición elevada. Su hijo mayor, Ernest Narcís, abuelo de Simone, ingresó en las oficinas del Ayuntamiento de París, donde tuvo una exitosa carrera que lo llevó a ser condecorado y ascendido a jefe de servicio. Se casó con Leontine Bertel, descendiente de una familia adinerada, con quien tuvo 3 hijos, entre ellos Georges de Verot, el padre de Simone. En cuanto a los Brasseur, la rama materna de Simone, se sabe que siguieron las indicaciones de la burguesía, acumulando riqueza y mostrando devoción religiosa. El bisabuelo materno, Aimé Fidel Constant Bresson, fue uno de los primeros representantes de la Cámara de Diputados de Luxemburgo. Gustave Bresson, abuelo de Simone, fue educado por jesuitas y se convirtió en banquero y fundó el Banco de Meuse. Tenía una fascinación por los negocios, la idea las ideas económicas y el dinero. Louise Moret, la abuela de Simone, fue elegida por los padres de Gustave debido a su mayor riqueza, a pesar de no ser considerada bella ni pretenciosa. Juntos tuvieron 3 hijos, entre ellos Françoise, la madre de Simone. Françoise estudió en el convento de Dessau, donde encontró consuelo en el afecto de las monjas y se sumergió en el estudio y la devoción. Este convento solía acoger a hijas de familias burguesas. Simone Lucie Ernestine Marie Bernard de Beauvoir nació en París, Francia, el 9 de enero de 1908, como la primogénita de una familia acomodada de la sociedad burguesa parisina. Creció en un ambiente cómodo y protegido, donde la sensación de pertenecer a una élite se arraigó rápidamente en ella. Beauvoir se sentía satisfecha con su posición privilegiada en el mundo, lo que la llevó a crear un estilo de vida superior. En su entorno, las restricciones sociales y las elecciones electas de su madre reforzaban la idea de su refinamiento y distinción frente al común de la sociedad. Simone apenas veía a su padre, que pasaba la mayoría de los días trabajando en el Palacio de Justicia. A pesar de su ausencia física, al volver a casa por la noche, traía violetas para su madre y compartía risas y besos, aunque también compartía momentos alegres con Simone, como hacerla cantar o sorprenderla con trucos. Su papel en la vida no estaba claro. Sin embargo, Simone lo admiraba profundamente a medida que crecía, valorando su alegría, comunicación, cultura, inteligencia y sentido común. Simone asistía a un instituto privado católico para señoritas, mostrando la influencia del clasismo en su educación. Estudiaba lo que sus padres decidían y en la escuela que ellos elegían, lo que aumentaba el interés de su padre por ella. Aunque admiraba a su padre por su presencia al responder sus preguntas, había temas sobre los que no se atrevía a hablar con él. Su relación se caracterizaba por la comprensión mutua sin conflictos. Simone se sentía elevada por su padre y dependía principalmente de su madre para su cuidado físico y moral.
François Brasser, madre de Simón, desempeñó un papel esencial en su educación espiritual, llevándola al colegio, supervisando sus clases, orientando sus lecturas, acompañándola a los servicios religiosos. Esta estrecha relación estableció una simbiosis, donde Simón fue moldeada por su madre sin necesidad de imitarla. Aunque Simón reconocía la devoción religiosa de su madre, su padre ateo la animaba a explorar el mundo a través de la lectura, creando así una polaridad en las creencias familiares. Esta experiencia temprana influyó en la fe religiosa de Simón durante su infancia, llegando incluso a considerar convertirse en monja en el futuro. El padre, secretario legal, se identificaba con la aristocracia francesa y mostraba una actitud conservadora, despreciando a las clases sociales menos privilegiadas, aunque aparentaba satisfacción en su posición. En realidad anhelaba una vida más satisfactoria. Tenía una pasión por el teatro y la actuación, pero solo se sentía cómodo en sociedad. A pesar de sus éxitos profesionales, se sentía insatisfecho, ya que solo lo elevaba a un rango mediocre en los círculos sociales donde prevalecía la riqueza y el linaje noble. Para desafiar las jerarquías sociales, tenía que minimizar su importancia y negar valor a las clases bajas. El padre de Simón era un letrado conocido como Georges Bertrand de Beauvoir, y en la mente de su hija su figura evocaba pura admiración. En mi infancia, decía, mi padre me deslumbraba con su jovialidad y su habilidad para comunicarse. Desde una perspectiva psicoanalítica, durante su fase edípica, en la que el padre se convierte en objeto de deseo, ella desarrolló una identificación con él. Dice Beauvoir, a medida que fui creciendo aprendí a admirarlo más en serio, me maravillé de su cultura, de su inteligencia, su inefable sentido común. Es decir, que cada día iba admirando más y más la inteligencia del padre. Simone recibió una educación privilegiada en un instituto privado católico, estudiando lo que sus padres decidían. Su dedicación al estudio captó el interés de su padre, lo que puede interpretarse psicoanalíticamente como un Edipo sublimado. A través de su interacción, Simón expresaba admiración y cariño hacia su padre, quien respondía pacientemente a sus preguntas. Aunque no sentía intimidación, había temas que evitaba discutir con él. Su relación se desarrollaba en una esfera de comprensión mutua donde Simón se sentía elevada por su padre y orgullosa de ser considerada una persona mayor. Desde temprana edad, Simone de Beauvoir mostraba una inteligencia excepcional. Su padre, al reconocer sus talentos, promovió su desarrollo intelectual mediante una cuidadosa selección de lecturas y alentándole en sus estudios. Este interés paterno la llevó a explorar la vida y la cultura. Beauvoir mencionó en sus escritos que su padre se destacaba por su genuino interés en ella, viéndola como lo que él mismo aspiraba a ser. Una frase repetida por el padre era, Simón piensa como un hombre. Y ello provocó en ellas reflexiones sobre las diferencias de género. La madre de Beauvoir era católica, mientras que su padre era ateo, lo que generaba polarización. Ambos mostraban personalidades extremas, exhibiendo rasgos narcisistas. La intensa fe de su madre influenció fuertemente la infancia de Beauvoir, quien incluso consideró ser monja en el futuro. Esta identificación con la personalidad narcisista de su madre la llevaba a idealizar constantemente, aspirando a un matrimonio superior al de otras mujeres al convertirse en la esposa de Dios. François Brasier, madre de Simón, educada en la fe religiosa, se encargó de la dimensión espiritual de sus hijas, llevándola al colegio, supervisando sus estudios y familiarizándola con la religión católica. Esta estrecha relación se consolidó entre ambas, modelando la personalidad de Simón. Sin embargo, la rigidez de la madre eventualmente llevó al rechazo por parte de Simón. Aunque desempeñaba un papel de autoridad, Simón percibía la fragilidad de ella, mostrándose firme, pero a la vez vulnerable. Desde temprana edad, Simone de Beauvoir destacaba por su aguda inteligencia. Su padre, al percatarse de sus capacidades, la alentaba a explorar el mundo intelectual a través de lecturas seleccionadas por él mismo, mostrando así un genuino interés en el desarrollo de su hija. Simone admiraba a su padre y lo veía como alguien fuera de lo común, lo cual fortalecía su conexión. La mentalidad sexista de la época que menospreciaba el pensamiento femenino
A pesar de ello, el padre y la hija compartían intereses por el teatro y el mundo cultural. Su padre alentaba a estudiar, lo hacía con la expectativa de que ella pudiera hacer lo que él no pudo ser. Buscó que ella pudiera ser ella misma en su verdadera naturaleza. En esta época vamos a ver la caída de un imperio y el surgimiento en Simón de lo verdadero. El machismo de la época estaba asociado al poder económico y a la importancia de ser superior al sometimiento de otro, enajenándolo y al desprecio de lo propio auténtico en beneficio de una posición social. Cuando ella contaba con 11 años, habiendo perdido el padre su trabajo, se trasladaron a un apartamento sin ascensor ni agua corriente, sin los lujos a los que estaban acostumbrados. El padre encontró trabajo como vendedor de una publicidad en un diario. El padre se había formado en una forma rígida y prejuiciosa de vida. La pérdida de su estatus lo sumió en una depresión, la cual la ahogaba en alcohol y en la promiscuidad. Este desafortunado hecho transformó la mirada del padre acerca de lo verdaderamente valioso en la vida. Estas vivencias conforman a Simón y la llevaron a aceptar con libertad las conductas divergentes, rechazando la visión familiar de los valores que le habían antecedido. Mi atracción por el estudio, dice Simón, radicaba en la insatisfacción que experimentaba con mi vida cotidiana. En el mundo civilizado que me rodeaba, poco me sorprende, pues desconocía los límites del poder humano. Los aviones que surcaban el cielo de París apenas causaban asombro en mí, al contrario de lo que sucedía con los adultos. En cuanto a las distracciones, pocas me llamaban la atención. La falta de aprecio por lo que socialmente me consideraba valioso me llevó a valorar lo auténtico. Mi padre me enseñó la importancia de seguir mis propios intereses, incluso cuando iban en contra de lo establecido. Bajo el estímulo de Émile Mercier, Simón se adentró en sus estudios de filosofía en la universidad, donde formó nuevas amistades mientras mantenía su vínculo con Elizabeth Mabille, apodada Sasa. Desde la infancia habían sido amigas. A pesar de su talento musical, Sasa se sentía aprisionada en el ambiente de la alta sociedad parisina. Cuando Sasa falleció a los 21 años, esta amistad llegó a su fin, pero su influencia en Simón fue crucial, inspirándola a buscar independencia e irreverencia, lo que contribuyó significativamente a la construcción de su identidad. Simone de Beauvoir se presentó a los exámenes de agregación y asistió como oyente a la Escuela Normal Superior de París. Jean-Paul Sartre quedó en primer lugar en los exámenes, mientras que Beauvoir obtuvo el segundo puesto, convirtiéndose en la persona más joven en aprobar este examen y ser admitida como profesora a los 21 años. Durante este tiempo conoció a destacados pensadores franceses como Paul Nizar, René Mao, pero su encuentro con Sartre fue el más significativo. A partir de 1929, Beauvoir y Sartre iniciaron una relación caracterizada por el amor libre, viviendo su amor en libertad. En 1944, Beauvoir incursionó en un nuevo género con su ensayo filosófico Ritus et Science, explorando la ética existencialista. Al año siguiente, durante la contienda, participó en programas de la radio libre de Vichy y fundó la revista política de izquierda Le Temps Moderne. El propósito de su lucha se amplía al recibir respaldo de otros que también están sometidos. En la década de los años 50 emprendió varios viajes, tanto dentro como fuera de su país natal, incluyendo visitas a naciones bajo régimen comunista, como China y Cuba, donde se entrevistó a figuras como Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara. Durante este periodo se sumó al movimiento comunista y participó activamente en la lucha por la independencia de Argelia. Si tanto me gustó el estudio es porque mi vida diaria ya no me satisfacía. En el universo civilizado donde estaba confinada, pocas cosas me sorprendían porque no sabía dónde comenzaba, dónde se detiene el poder del hombre. Entonces, en las etapas de ella podemos mencionar la admiración del padre, la identificación con el padre, la caída de las identificaciones sociales, la reidentificación con el padre, la identificación compartida con pares, la identificación con la enseñanza,
con grupos marginados y con los movimientos sociales. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1947, Simone de Beauvoir llevó a cabo una serie de conferencias por Estados Unidos difundiendo su filosofía. Es en 1949 cuando publica su obra más reconocida, El segundo sexo, donde pronuncia la célebre frase: "La mujer no nace, se hace". Este libro generó controversia en la sociedad francesa de la época, a pesar de que Francia se consideraba un país tolerante y laico en comparación con España y el Reino Unido. En esta obra, la autora explica cómo el sistema ha consumido una imagen social de la mujer basada en la biología, utilizando las diferencias entre los sexos para justificar una presunta debilidad femenina. Conclusiones. Las conclusiones de este trabajo sobre el proceso de identificación en Simone de Beauvoir pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de Beauvoir, tanto en la línea paterna como en la materna, revelan una combinación de riqueza, tradición religiosa y valores burgueses que moldearon su desarrollo psicológico y su visión del mundo. 2. Relación con los padres. Simone mantuvo una relación cercana con su padre, quien la admiraba por su inteligencia y la alentaba en sus estudios, aunque también se identificaba con su madre, cuya devoción religiosa y rigidez contribuyeron a su formación. 3. Identificación con su padre. Simón desarrolló una identificación con su padre destacando su admiración por su inteligencia y cultura. Esta relación influenció su desarrollo intelectual y su búsqueda de independencia. 4. Desidentificación con la madre. Aunque Simón valoraba la devoción religiosa de su madre, eventualmente se alejó de su rigidez y encontró su propia identidad marcada por la búsqueda de libertad y autenticidad. 5. Apoyo externo en la búsqueda de la identidad. La relación con figuras como Jean-Paul Sartre y otros pensadores franceses, así como su incursión en la filosofía y la creación de la revista L'État Moderne, proporcionaron a Beauvoir un entorno intelectual estimulante que alimentó su proceso de identificación y búsqueda de la libertad. En resumen, el proceso de identificación de Simone de Beauvoir estuvo influenciado por sus antecedentes familiares, sus relaciones con los padres y su entorno intelectual, y se caracterizó por una búsqueda constante de libertad y autenticidad. Que nada nos limite, nada, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Esa es la bibliografía que se utilizó. Muchas gracias.